Buenas tardes a todas y todos. A nombre de la Directora General de Desarrollo Curricular, la maestra Xochileticia Moreno Fernández, una servidora, Leslie Aline Cuesta Alemán, les doy la más cordial bienvenida a este tercer conversatorio de la Dirección de Desarrollo Curricular para la Educación Primaria. Maestras y maestros, este ciclo de conversatorios tiene la intención de brindarles orientaciones que les permitan reflexionar y resignificar su práctica docente, así como valorar las acciones que llevan a cabo para favorecer el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. Es así que esta dirección impulsa la transformación de la escuela mexicana a partir de promover la integración de conocimientos disciplinares de las ciencias, las matemáticas, las artes y la tecnología, mediante diversas estrategias, entre ellas los proyectos, que permiten conectar saberes con la realidad de las y los estudiantes para abordar problemáticas de su comunidad. En particular, el campo formativo, saberes y pensamiento científico tiene como interés que el estudio de las ciencias naturales y de las matemáticas propicie en niñas, niños y adolescentes la capacidad de analizar distintas concepciones del mundo y tomar decisiones para comprender la realidad, lo que posibilita, sin lugar a dudas, el desarrollo del pensamiento crítico. Es aquí donde el enfoque STEAM, tema de este tercer conversatorio, cobra especial relevancia, ya que propicia una enseñanza integral que, además de favorecer el desarrollo de habilidades como el pensamiento creativo, hacer uso de la información y el trabajo colaborativo, todas ellas esenciales para la innovación, el desarrollo sostenible y el bienestar social, también reconoce a la creatividad y promueve la expresión de cualidades socioemocionales como elementos clave para avanzar hacia una ciudadanía responsable, consciente y participativa en la mejora personal, comunitaria y global. Durante las próximas 2 horas desarrollaremos estas temáticas, repito, con el propósito de que el diálogo y la reflexión puedan abonar a la consolidación de nuestro modelo educativo, la nueva escuela mexicana. Ahora quiero presentarles al equipo del campo de saberes y pensamiento. Les presento a la maestra Claudia Carolina García Rivera y a la maestra Ana Flores Montañez y a nuestro invitado, el maestro Jorge Montaño Amaya. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Muchas gracias, maestra Leslie. Buenas tardes. Bien, pues quiero darles también la bienvenida a este tercer conversatorio del ciclo Situaciones de Enseñanza y Aprendizaje en la Nueva Escuela Mexicana, fases 3, 4 y 5. Como ya lo mencionó la maestra Leslie, pues mi nombre es Claudia García Rivera y formo parte de la Subdirección de Ciencias Naturales en la Dirección de Desarrollo Curricular para la Educación Primaria. Es un gusto estar con ustedes hoy y les agradecemos nos acompañen en esta sesión en la que hablaremos acerca del enfoque STEM. También quiero agradecer a las autoridades de la Subsecretaría y de la Subsecretaría de Educación Básica, así como a las autoridades estatales para la realización y que ustedes también nos estén acompañando en este conversatorio. También quiero hacer un reconocimiento especial a mis colegas que nos estarán apoyando en la transmisión de este conversatorio, a la maestra Leslie Cuesta, a Ana Flores, a Carmen Tobilla, a Daniel Morales, Silvia Campos y Valentina Tapia. Quiero comentarles también que el medio por el cual estaremos interactuando con ustedes será a través de los chats de YouTube y de Facebook. A lo largo de la sesión, pues estaremos planteando algunas actividades en las que les pediremos su participación y podrán registrar sus opiniones y respuestas en esos chats. También si surgen dudas, comentarios, pues es el medio por el cual nosotros estaremos interactuando con ustedes. En un primer momento,
yo estaré comentando sobre cómo se enmarca el enfoque STEM en la nueva escuela mexicana. Posteriormente, cederé la palabra al maestro Jorge Montaño Amaya, quien nos hablará con mayor detalle sobre el enfoque STEM. Y bien, por favor, la siguiente, Daniel. El propósito del conversatorio es reflexionar sobre la importancia del enfoque STEM en el marco de la nueva escuela mexicana, para enriquecer la práctica educativa y favorecer en niñas, niños y adolescentes la construcción de conocimientos y el desarrollo de habilidades que les permitan atender o resolver problemas en su contexto. Y para empezar con la interacción con ustedes, vamos a invitarles a responder la pregunta: ¿por qué considera que el enfoque STEM está presente en la nueva escuela mexicana? Para ello, tenemos preparado un formulario en el que podrán acceder a través de los chats, ahí aparecerá la liga, y también a través del código QR que aparece en la diapositiva siguiente. Por favor, Daniel, y que estará mostrándose en la pantalla. Daremos algunos minutos para que hagan favor de responder, y posteriormente la maestra Ana nos compartirá algunas de sus respuestas. Muchas gracias por su participación. Les invitamos a que entren al formulario, por favor, y nos ayuden respondiendo esa pregunta, si son tan amables. Porque hasta ahorita, por lo que me indican, no hay respuestas todavía. Damos unos minutos más para que lleguen respuestas. Pues bien, creo que ya hay algunas respuestas, entonces le cedo la palabra a la maestra Ana para que nos haga favor de compartir algunas de las respuestas que ustedes nos dieron en los chats.
Muchas gracias. Buenas tardes, maestras y maestros, y claro que sí, les comento las respuestas. La maestra Sandra Ordóñez Mejía nos comenta: los alumnos de preescolar son científicos, investigadores natos que buscan la explicación de todo lo que sucede en su entorno, siempre que sea de su interés. La maestra Ana Carolina menciona: la nueva escuela mexicana quiere que usemos la ciencia, la tecnología, las matemáticas y también la creatividad para resolver problemas reales, mejorar nuestro entorno. Y la maestra Rosa María Montoya de Guanajuato nos comenta: ¿por qué nos permiten motivar a los alumnos a que realicen investigaciones y despertar su interés para descubrir cosas nuevas? El maestro Carlos Arturo nos comenta: para avanzar con el pensamiento crítico en la educación. Y una última, la maestra Rocío Verónica nos menciona: porque hay una articulación multidisciplinar en los diferentes famosos formativos y ejes articuladores que permiten la estimulación de diferentes áreas y habilidades en los alumnos. Muchas gracias a quienes nos hicieron favor de participar, así como Ana por esta intervención. Efectivamente, estas ideas que ustedes nos han compartido, pues están acordes con lo que está planteando la nueva escuela mexicana. Por favor, la siguiente. En este sentido, la siguiente diapositiva, por favor. En este sentido, como bien saben ustedes, nuestro marco normativo es la Constitución Política, en específico el artículo 3º constitucional, del cual deriva la Ley General de Educación, en donde se establece que la nueva escuela mexicana contribuirá a la formación del pensamiento crítico, un aspecto que ustedes mencionaron en sus participaciones, en la transformación y el crecimiento solidario de la sociedad, enfatizando el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. También se pretende propiciar un diálogo continuo entre las humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología y la innovación como factores que permitan el bienestar y la transformación social. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género, lo que contribuirá a la construcción de una sociedad más justa en donde las mujeres y los hombres ejerzan sus derechos en igualdad de oportunidades. También es importante que tengan una orientación integral, que incluya el conocimiento de diversas áreas de disciplinares, como las ciencias, las humanidades, las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la tecnología, las artes, entre muchas otras. Y esto, la siguiente por favor, se va a plasmar en pues, los campos formativos, en los programas de estudio de los distintos campos que ustedes ya conocen, los 4 campos formativos, pero específicamente en el campo Saberes y Pensamiento Científico, pues tenemos a los contenidos relacionados con las ciencias y las matemáticas. En este campo confluyen estos 2 campos disciplinares, y a partir del estudio de fenómenos y procesos naturales y la resolución de múltiples situaciones problemáticas en diversos contextos, pues se busca propiciar que las niñas, los niños y los adolescentes desarrollen el pensamiento crítico, lo que les permitirá analizar distintas concepciones del mundo, participar de manera democrática en distintas situaciones que se les vayan presentando. También que generen y expresen opiniones propias y tomen decisiones fundamentadas. Estas decisiones obviamente estarán relacionadas con asuntos que sean de interés personal, pero también social. Esta es otra de las características que tiene la nueva propuesta curricular, que es que la relación que se establezca entre la escuela y la comunidad pues se vea fortalecida. ¿Para qué? Pues para contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad. Como ustedes bien saben, y como ya lo mencioné, pues el campo formativo está conformado por
contenidos de ciencias naturales y de matemáticas. Específicamente, los temas que engloban los contenidos o que organizan los temas de ciencias naturales son seres vivos, cuerpo humano, salud, medio ambiente, materia, tecnología y energía. En el caso de las matemáticas tenemos los temas como aritmética, geometría, variación, estadística, probabilidad y medición. Pero pues para poder favorecer el aprendizaje de estos contenidos que están conformando el campo de saberes y pensamiento científico, pues se requiere de algunas acciones que nosotros tendremos que poner en práctica para favorecer el aprendizaje. Por ejemplo, pues tenemos que plantear situaciones que permitan que las niñas y los niños le den sentido tanto a la ciencia como a las matemáticas escolares y a la vez propicie su participación de manera activa e igualitaria. También necesitamos guiar, apoyar y orientarlos para que sean protagonistas de los procesos que se llevan a cabo en el aula, procesos para modelizar, para indagar, para argumentar, confrontar ideas y tomar acuerdos. Es importante también que consideremos que el aprendizaje esté basado en las ideas previas, en los saberes que ellos traen, así como en los procedimientos informales con los que han adquirido a través de la experiencia en distintos contextos. Y de esta manera le darán mayor sentido a lo que vayan aprendiendo. Puedan aplicarlo a nuevas situaciones y áreas de conocimiento y lo puedan seguir utilizando para continuar aprendiendo. También implica el reto de articular en el aula las ideas científicas y las matemáticas, pero también ir involucrando a los otros campos formativos. Y finalmente, pues que las niñas, los niños y los adolescentes vean a las matemáticas en particular, no significa que a las ciencias no, como un cuerpo de conocimiento sistemático y no solo como conceptos y procesos inconexos. Pero bueno, de esto ya nos hablaron en el primer conversatorio que tenía que ver con la enseñanza de las matemáticas, en donde se profundizó más acerca de cómo favorecer la enseñanza de matemáticas. La siguiente, por favor. Y bueno, para continuar con el conversatorio, le doy la entrada al maestro Jorge Montaño Amaya, quien nos hará favor de ampliar la información sobre el enfoque STEM en la nueva escuela mexicana. Y me permito hacer una lectura de su semblanza curricular. Él es biólogo de formación por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en ciencias en el área de biología animal, también por la Universidad Nacional Autónoma. Tiene un diplomado de divulgación de las ciencias por la Universidad Autónoma de México y un diplomado en didáctica de los medios de comunicación. Ha colaborado en la Secretaría de Educación Básica, donde trabajó en la Dirección de Ciencias Naturales, en el área de Ciencia y Tecnología, así como en la de Ciencias Naturales. Participó en la Asociación Civil Innovación en la Enseñanza de la Ciencia, ACE, Innovec, desarrollando el diplomado en Enseñanza de la Ciencia basado en la indagación y como asesor en el curso en línea Naturaleza de la Ciencia. Participó en el taller STEM+, impartiendo cursos de capacitación a docentes de México, Ecuador y Colombia como parte del proyecto STEM+ Latinoamericana. También ha participado como docente de la Universidad Pedagógica Veracruzana en la Maestría de Educación Básica. Muchas gracias, maestro Jorge Montaño, por estar aquí en esta ocasión con nosotros y pues le cedo el micrófono. Muchas gracias. Al contrario a usted, muchas gracias, maestra Carolina, y muchas gracias a la maestra Leslie y a todos los colaboradores de la dirección, de la subdirección de primaria. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y vamos a empezar y vamos a ver cómo todo esto que acaba de comentar la maestra Carolina sobre
cómo el enfoque STEM está permeado en el marco normativo de la Secretaría, cómo desdoblarlo en actividades o en acciones en el aula en beneficio del estudiantado, y para ello vamos a dar paso a esta presentación. Muy bien. La presentación, si me ayudan con la presentación. Exactamente, está mero. Entonces, vámonos un poquito más acá. El ciclo de conversatorios, el enfoque STEM en la nueva escuela mexicana. Muy bien. Pero antes de empezar, vamos a hacer un ejercicio y otra vez les vamos a pedir, por favor, que hagan uso de sus teléfonos móviles para responder con este código QR qué habilidades considera que favorecen en los estudiantes, en las estudiantes y los estudiantes, la ciencia, las matemáticas, el arte, la tecnología y la ingeniería. Entonces, ahorita les voy a poner ahí está el código QR para que usted entre y veamos cómo es que usted considera qué habilidades se favorecen en los componentes del enfoque STEM. Ahí tiene usted el código QR, por favor, entre ahí y conteste las habilidades que usted considera que se favorecen con este enfoque. Vamos a dar unos minutos para que usted pueda entrar con ese código QR, o si quiere con la liga que está en la pantalla y el código que está también en la pantalla. Bien, ya estamos viendo cómo se están respondiendo algunas de las habilidades que favorecen desde el enfoque STEM. Y no sé si se ve en mi pantalla, pero ahí se está viendo. Ahí yo puedo ver cómo, fíjese cómo el pensamiento crítico está en el centro. La creatividad, la autonomía, el pensamiento lógico, el alfabetismo tecnológico, la indagación, razón. Gracias por sus participaciones. Hay muchísimas anotaciones. El pensamiento crítico, la creatividad son los que están en primer término. Pensamiento lógico, razonamiento, la síntesis, resolución de conflictos, manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, la comprensión, la independencia, el análisis, la creatividad, la curiosidad, la investigación, la interacción. Como ve, hay muchas habilidades, y si usted ve ahora en la pantalla, pues está viendo cómo vamos a tomar algunas de estas habilidades.
están presentes. Por ejemplo, el pensamiento crítico, que es el que estuvo en primer lugar, esta habilidad es transversal al arte, a la ciencia, a la ingeniería, a la tecnología, a las matemáticas. La observación también es propia de las 5 áreas que conforman el enfoque STEM. La medición, desde luego, en ciencias, en ingeniería es fundamental, en la tecnología, las matemáticas, también en el arte es fundamental. El análisis, sin duda, el diseño también forma parte de las habilidades de estos 5 campos del conocimiento. La imaginación también forma parte de este campo, de los 5 campos del conocimiento que forman el campo STEM. La interpretación, la experimentación, desde luego, es fundamental tanto en ciencias como en ingeniería, como en tecnología, como en matemáticas, como en las artes. Entonces, como usted puede ver, muchas de esas habilidades son comunes al enfoque STEM, y esta es una de las razones por las que el enfoque STEM tiene una importancia fundamental, porque muchas de esas habilidades son transversales y al trabajarlas, desde las ciencias se puede incorporar las matemáticas, se puede incorporar el arte, la tecnología o la ingeniería. Es como, digamos, una idea fuerza en la que podemos nosotros estar aprovechando el enfoque STEM para diseñar proyectos o hacer una actividad experimental, considerando esas habilidades que se favorecen con el enfoque STEM. Y si continuamos, pues vamos a ver cuáles son las características del enfoque STEM. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Las características, el enfoque STEM nace a partir de la primera revolución industrial. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque el enfoque STEM parte de una ruptura o un cambio fuerte en las sociedades. Por ejemplo, en la primera revolución industrial, las máquinas de vapor cambiaron el modo en que la sociedad vivía. Muchas de las personas que vivían en el medio rural pudieron trasladarse a las zonas urbanas a través del uso de ferrocarriles, de barcos de vapor, para trabajar en la industria. Entonces hay un cambio fundamental en la vida de las personas. Llega la segunda revolución industrial y entonces empieza la producción en masa. Empieza a haber uso de la energía eléctrica y también cambia la sociedad como se conocía. Ya la gente puede trabajar en la noche, puede estudiar en la noche, puede hacer muchas actividades que antes no podía hacer porque no había luz. Sin embargo, cuando ya aparece la energía eléctrica, se electrifican muchos de los procesos y la sociedad cambia radicalmente, y entonces hay una producción en masa de muchos productos que se ofertan a la sociedad. Llegamos a la tercera revolución tecnoindustrial, en donde ya la automatización de procesos cambia la forma en la que la sociedad vive, y entonces si muchas personas trabajaban, por ejemplo, en una línea de ensamble de automóviles, pues con la automatización de procesos se multiplica la generación de estos autos, se reducen los errores en el proceso y cambia la sociedad, porque entonces ya la gente comienza a decantarse por estos procesos de automatización. Y, por ejemplo, piensa usted que antes una persona que entraba a una unidad habitacional, había alguien que le abría y le cerraba la reja. Ahora ya no, como ya una automatización, tienen un control remoto, pican el control remoto, entran, salen a la hora que quieren, y entonces hay una persona que ya no tiene trabajo porque los procesos comienzan a automatizarse y la sociedad cambia. Actualmente estamos en la cuarta revolución tecnoindustrial o la revolución industrial tecnológica, en el que el Internet de las cosas, la nube, cobra relevancia y es un parteaguas en la historia de la población. Muchas personas mayores están haciendo uso de estas herramientas, y muchas personas, es increíble que usted pueda pagar sus servicios solo con su teléfono móvil. Puede comprar boletos del cine, puede pagar sus servicios o impuestos, puede acudir al banco desde la comodidad de su teléfono móvil. Entonces, el enfoque STEM también entra fuertemente en esta ruptura de las maneras en que la sociedad convive y vive en esos días. Entonces, eso es parte de las características del enfoque STEM, y que nos va a permitir entender que vienen cambios fuertes, y que estos cambios, por ejemplo, usted mire que en el 2020 la automatización de estos procesos ha reemplazado el 5% de los empleos totales en el mundo.
y reemplazó el 45% de las actividades en los trabajos. Esto cambia, como le empecé diciendo, es un cambio social importante. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, fíjese, la generación que hoy tiene entre 9 y 19 años puede enfrentar la pobreza extrema y los efectos del cambio climático con buenas probabilidades de éxito a través de emplear el enfoque STEM. Y esto es muy importante porque estos niños, jóvenes, niñas, adolescentes que están entre 9 y 19 años son los estudiantes que usted tiene en su aula. Entonces, el reto que tenemos como docentes es importante porque esas niñas, niños de 9 a 19 años son los que el día de mañana pueden tener herramientas, si se las damos desde hoy, para enfrentar la pobreza extrema y los efectos del cambio climático con buenas probabilidades de éxitos. Pero ¿esto qué retos implica? Fíjese, para agregar valor a los trabajos y procesos, la clave es innovar. Ya lo decía la maestra Carolina en un principio, la maestra Leslie también, la innovación es una habilidad fundamental en el enfoque STEM. Y ustedes también lo pusieron en las participaciones que tuvieron. De esta manera, el país tiene mayores probabilidades de mantener y mejorar su nivel competitivo a nivel internacional. Para ello, fíjese usted, se van a requerir nuevas habilidades y capacidades para las cuales las estudiantes y los estudiantes requieren estar preparados. ¿Desde dónde? Desde la escuela. Y ahí es donde otra vez el reto es importante para la comunidad docente, porque podemos hacer frente a todo esto a través de este enfoque que es el enfoque STEM y que ahora veremos vamos a continuar viendo sus características. Muy bien. Usted ya sabe o ya ha tenido notificación de cuáles son los componentes o las áreas del conocimiento que están implicadas en el enfoque STEM. Usted sabe que STEM, pues parte de las siglas en inglés de ciencia, tecnología, artes, matemáticas e ingeniería. Por eso se llama STEM, ¿no? Y digamos que es un campo de la actividad humana donde convergen estas disciplinas para comprender, fíjese, esa es otra de las características del enfoque STEM porque nos ayuda a entender cómo funciona no solo el mundo natural, sino también el mundo social. Ahí es otra de las fortalezas del enfoque STEM, donde comienza a integrar la parte natural con la parte social y a partir de estos dos componentes, entonces, resolver situaciones problemáticas que se le presenten en el entorno, como a través, por ejemplo, de los proyectos. Esa es otra de las ideas fuerza del enfoque STEM o de las fortalezas del enfoque STEM. Y el trabajo con proyectos STEM implica, desde luego, el uso de herramientas tecnológicas y medios de comunicación e información. Lejos está el uso de, entonces tenemos que usar satélites, nanoprocesadores, dispositivos muy caros. No, el enfoque STEM es mucho más allá de todo esto, sino implica cómo organizar acciones desde estos campos del conocimiento para resolver una situación problemática. Y eso lo vamos a ver a lo largo de este conversatorio. Muy bien. Otra de las características del enfoque STEM es que las disciplinas STEM cambian muy rápido. Este movimiento o este enfoque empezó con solamente ciencia, tecnología, ingeniería y matemática STEM. Hoy ya se incluye la A de las artes, ¿no? Ahora ya pasó de ser STEM, ahora es STEAM. Y después pasó como le comentaba hace un momento, y se incluye la parte social y la parte de las ciencias naturales, entonces se cambia a STEM más H, más humanidades. Pero no solo eso, sino también involucra un punto fundamental que también se tocó al inicio de este conversatorio, que es STEM más G, es decir, STEM más género, la perspectiva de género que el enfoque STEM considera fuertemente y que vamos a ver a continuación la importancia de esta parte del género. Pero no solo eso, sino que las y los docentes STEM necesitan una formación integral y un desarrollo profesional constante. Por eso es que usted y yo estamos aquí.
Además que las docentes y los docentes con experiencia STEM son altamente valorados, porque es importante saber cómo integrar distintos campos del conocimiento para resolver una situación problemática, para plantear un proyecto, para diseñar una actividad experimental. Entonces, los docentes que pueden manejarse de esa manera son altamente valorados y requieren una formación constante. Entonces, es otra de las características del enfoque STEM. Muy bien. Ahora vamos a dar un pasito más, el enfoque STEM y el colectivo docente. Mire usted, de acuerdo con John Miller y sus colaboradores de la Universidad Estatal de Michigan, ellos lo que dicen, fíjese, la vocación para la ingeniería y la ciencia se inicia en etapas tempranas. Y eso lo acaba de decir una profesora, que los mejores investigadores son los niños y las niñas de educación preescolar. Entonces, la vocación para ingeniería y la ciencia se inicia en etapa temprana. Estudios recientes han demostrado que el gusto por las matemáticas y por la observación del comportamiento de la naturaleza es adquirido por medio de actividades estimuladoras en dos áreas. Uno, en el núcleo familiar, y dos, por un aprendizaje escolar adecuado e inspirador. Es ahí donde usted y yo entramos fuertemente. Si nosotros aprovechamos a los niños y a las niñas que están desde edades desde preescolar, primeros grados de primaria, toda la primaria, la secundaria, pues tenemos la posibilidad de fomentar y de explotar esta vocación por entender cómo funciona el mundo y cómo ellos son parte de ese mundo natural y social, y entonces el enfoque STEM empieza a cobrar una relevancia fundamental para nuestro trabajo en las escuelas. Y le digo más. Ahora que avance vamos a seguir con el enfoque STEM. ¿Por qué es importante, le decía yo hace un momento, la G de la perspectiva de género? Porque en la actualidad hay un hándicap o una brecha de género, y esta ilustración lo refleja muy bien, en donde no es equitativo. Hay una brecha de muy distintas naturalezas, en el que las mujeres quedan muy por detrás. El enfoque STEM nos ayuda a que esta brecha se cierre y las niñas, las mujeres, tengan la posibilidad de empezar en igualdad de condiciones, y esto lo podemos lograr desde la escuela y empezar a cerrar estas brechas. ¿Y por qué es importante lo que le digo? Mire, de acuerdo con la doctora Silvia Torres Castilleja, que es una de las mentes más brillantes que tiene el país, una astrofísica extraordinaria, ella fue en el 2011 Premio Internacional UNESCO L'Oréal en Mujeres de la Ciencia. Ella dice algo muy importante, pareciera obvio, pero no lo es. Ella dice, es importante que la gente se dé cuenta de que si se limita el desarrollo de la ciencia solo a la mitad de la población, es decir, a los hombres, entonces estaremos desperdiciando el 50% del talento disponible. Y esto es una muy mala noticia para la sociedad. Pero déjeme le digo otra cosa. De acuerdo con las cifras del INEGI del año 2020, de los datos que se tienen en el 2020, el 51.2% son mujeres. Es decir, de acuerdo con lo que dice la doctora Silvia Torres, no estaríamos perdiendo la mitad del talento, estaremos desperdiciando más de la mitad del talento nacional, porque el 51.2% de la población son mujeres y el 48.8% son los hombres. Entonces, lo que el enfoque STEM hace es reducir esta brecha y permitir y favorecer que las niñas se dediquen a estos campos del conocimiento. Y permítame que veamos un video que hace reflexionar sobre este asunto. Si me ponen el video, Daniel, por favor. Es un video cortito y analízalo conmigo, por favor, para que usted vea la importancia de del enfoque STEM cuando se considera... Who's my pretty girl?
dress dirty. Sam, honey, you don't want to mess with that. Let's put him down. Samantha, this project has gotten out of control. Whoa, hey, careful with that. Why don't you hand that to your brother? Our words can have a huge impact. Isn't it time we told her she's pretty brilliant too? Encourage her love of science and technology and inspire her to change the world. Como puede usted observar, este es un video que se hizo en Estados Unidos porque este no es un asunto nacional, es un asunto que trasciende fronteras y donde las mujeres no solamente tienen un hándicap en México, sino esto es un asunto que va más allá de las fronteras porque implica que las mujeres comienzan a irse rezagando en ese tipo de acciones. Y el enfoque STEM lo que busca es generar vocaciones para que las niñas que ahorita están en el salón que usted está atendiendo se decanten el día de mañana por una carrera científica, tecnológica o de ingeniería. Y entonces podamos recuperar ese 50% extra que está la doctora Silvia Torres dice que se está desperdiciando ese 50%. Entonces, si nosotros en el enfoque STEM consideramos la perspectiva de género, lo que queremos es que haya más niñas que se dediquen o se decanten por carreras de corte científico, técnico, de ingeniería, de artes o de humanidades. Vamos aquí un pequeño break para empezar a atender las preguntas que usted tenga o los comentarios que quiera realizar. Está el chat para que usted pueda hacerlo y vamos a leer algunas de esas preguntas o comentarios y los vamos a ir reflexionando en conjunto. Entonces, tomemos un tiempecito para plantear algunas preguntas o desarrollar algunas sugerencias o comentarios sobre lo que estamos comentando. Por ejemplo, hay un comentario en el que dice que cuando ya se involucran artes, humanidades y género, ya se pierde lo que caracterizaba realmente el enfoque STEM y ya se desenfoca el objetivo inicial, que son las ciencias. Y justamente es importante, y ahorita lo vamos a poder observar, cómo es que no es que se desenfoque la ciencia, sino que todo tiene que ir imbricado de manera organizada, sistematizada, intencionada, para que estas áreas no sea una más importante que otra, sino que todas contribuyan a lograr un mismo fin, que en este caso puede ser un proyecto, por ejemplo, o puede ser una actividad experimental, o puede ser cualquier otro asunto, pero que esté combinado y entonces estas áreas del conocimiento puedan brindar ayuda para poder lograrlo. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo lograr esto a través del enfoque STEM, ¿no? Si hay algunas preguntas, Ana, o algunos comentarios que se quieran destacar, es un buen momento para hacerlo. Sí, el maestro Horacio Cano León nos comenta: la metodología STEM promueve en los alumnos el desarrollo del pensamiento crítico y agudiza sus capacidades de observación. Ok, muchas gracias, maestro León. Y eso le voy a pedir que no pierda de vista lo de la observación, porque eso es algo fundamental y con lo que vamos a trabajar en un momentito. Otra maestra nos comenta, cuando las artes, las humanidades y el género se incluyen en STEM, se pierde lo que se caracteriza realmente al enfoque, ya que se enfoca el objetivo inicial, que son las ciencias naturales. Exactamente, que eso es lo que comentaba, sino que todas ellas tienen que ir concatenadas para lograr un fin. Permítame, maestra, y ahorita lo vamos a ir concretando en una experiencia ya
particular y la que pensamos para este conversatorio. El maestro Ángel Martínez nos pregunta, ¿cómo se asegura que el enfoque STEM más G represente y dialogue con los saberes y prácticas comunitarias indígenas y rurales en los lugares de imponer una visión tecnocrática ajena? Esa es muy buena observación, porque la perspectiva de género busca justamente que las niñas se interesen por este tipo de enfoques. Yo les decía hace un momento que con las revoluciones que hemos vivido como humanidad, es romper los paradigmas y que la sociedad se quiebre un poco y cambie, y esto entra en cualquier contexto, incluso en los contextos de los que usted habla, y entonces en los que los maestros tenemos una fuerte participación y en la que podemos ir metiendo este enfoque como un gancho para que las niñas se sientan en la posibilidad de saber que pueden tanto como cualquier otra persona y que no es solamente para hombres. Si usted me pregunta quiénes son los que le dicen a las niñas chiquitas, no puedes hacer esto, es que tú eres niña y eso lo tiene que hacer tu hermano, ya lo vimos en el video. ¿Quién lo puede hacer? Pues nosotros. Como parte de ese, puede ser un cambio muy chiquito, pero en algún momento tenemos que empezar, maestro. Maestra, entonces esa es una buena manera, utilizando este enfoque de ir empoderando a las niñas para que el día de mañana digan, yo quiero ser ingeniera y que no me critiquen, o al menos, o yo quiero seguir estudiando, ya no hablemos más allá de ello. Tenemos otra pregunta del maestro Ángel Martínez, nos dice, ¿de qué manera se enfrenta la brecha de acceso a infraestructura y tecnología en comunidades rurales e indígenas para que STEAM no se convierta en un enfoque excluyente? Qué buena observación, maestro, porque el STEM no, como decía hace un momento, no necesariamente implica que tengamos un laboratorio súper equipado con nanotecnología, con sensores, con circuitos. A veces pensamos en STEM como eso y entonces, no, pues yo no puedo, o sea, está muy complicado. Pero no, el enfoque STEM, puede usted hacer un proyecto STEM sin necesidad de tener una gran infraestructura, un gran laboratorio. Y permítame, maestro, que preparamos para ese conversatorio un pequeño ejercicio en el que no pues lo pensamos para hacerlo de manera virtual, pero en el que se considere cómo vamos a incorporar el enfoque STEM en una serie de actividades que no necesitan más que material de uso cotidiano y reciclable. Denos oportunidad y ahorita lo platicamos, maestro. Otra pregunta de la maestra Petra Méndez Cruz nos dice, entonces el enfoque STEM, ¿se puede integrar los 4 campos formativos para que se resuelva de manera integral? Qué buena pregunta. Usted, esa es otra de las preguntas, porque dice, es que entonces, ¿cómo voy a hacer? Necesito meter ciencia, tecnología, artes, humanidades, género, tecnología. No, maestra. El enfoque STEM es bastante noble y dependiente, todo está en función de lo que usted desee lograr con sus estudiantes. Puede incorporar solo ciencia, matemática y tecnología, o puede utilizar artes y ciencia nada más, o puede utilizar tecnología y tecnología. Puede usted usar cualquiera que le sirva para resolver una situación que usted particularmente quiera trabajar con sus estudiantes. Más adelante tenemos 2 opciones para que usted vea cómo no están todas presentes en el mismo momento, porque lo que nosotros preparamos está en función de una cierta actividad particular y en otra actividad particular. Entonces, vamos poco a poquito, maestro. Y un último comentario de la maestra Lluvia Gómez. Me parece sumamente importante iniciar las experiencias STEAM desde la primera infancia. Desde luego, y yo retomo lo que decía una de las profesoras en sus primeras participaciones, los niños y las niñas de preescolar son los mejores científicos, y no hay que hacer que se pierda esa curiosidad, esa vocación que tienen los niños y las niñas chiquitas para comprender y ver el mundo y literalmente querer comerse al mundo, porque eso es lo que hacen los niños chiquitos, porque ellos
que ellos no tienen límites. Los límites a veces se los ponemos los adultos. Muy bien, vamos a continuar. Ya pasamos esa primera parte de preguntas y comentarios y vamos a hacer ahora, vamos a continuar. Ahora ya hablamos mucho de discurso, ya hablamos mucho de teoría, ya hablamos mucho de normatividad. Ahora, ¿cómo llevar este enfoque al aula? O sea, ¿cómo hacerlo realmente una realidad en el aula? Pues bueno, para ello preparamos una serie de actividades y vamos a empezar planteando algunas preguntas que tienen que ver con los que están en los programas de estudio y que nosotros vamos a plantear como una opción para esto. ¿Cómo cuidar el medio ambiente? ¿Cómo prevenir o mitigar el cambio climático en mi comunidad? ¿Cómo participar en proyectos de cuidado del medio ambiente? Para ello necesito tener un piso teórico para poder entonces ir construyendo a través de las diferentes asignaturas o campos de conocimiento de STEM para ir aterrizando en algún proyecto. Vamos a tomar estas, que pueden ser las que usted desee, estas u otras, ¿no? Pero vamos a ver cómo tratar de responder estas preguntas metiendo el enfoque STEM ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer esto? ¿Cómo poder participar en proyectos? Pues para ello necesito primero, y permítame usted hacer una lectura para ir poniendo un piso teórico en el que empecemos a ir construyendo lo que viene a continuación. Vamos a empezar con qué son los gases de efecto invernadero. Usted quizá ya lo sabe, pero vamos a hacer una lectura comentada, una lectura cortita de una cuartilla sobre el aire y los gases de efecto invernadero. Si la pones, Daniel, te lo agradeceré y yo lo voy a leer y usted sígame con su vista. El aire y los gases de efecto invernadero. ¿Alguna vez te has preguntado qué contiene el aire? Podemos saber que se encuentra ahí porque lo percibimos de diferentes maneras, aunque no podamos verlo. Pero, ¿qué es eso que sentimos? El aire es una mezcla de gases que forman lo que conocemos como atmósfera. Recordemos que la materia la podemos encontrar en estado sólido, líquido o gaseoso. En el caso de los gases, sus moléculas se encuentran muy separadas y se mueven libremente de manera desordenada, lo que explica sus propiedades de expansión y compresión. La atmósfera se constituye por materia en estado líquido y gaseoso. No la podemos ver a simple vista, pero podemos sentirla. En el aire encontramos gases como nitrógeno, oxígeno, neón, helio, dióxido de carbono, entre otros. El oxígeno, por ejemplo, es de gran importancia para que la vida en el planeta fluya. El aire, además de ser transparente, también es inodoro e incoloro, pero cuando se encuentra en grandes volúmenes y a distancia, podemos apreciar un color azul que es provocado porque la luz atraviesa la capa gaseosa de la atmósfera y se dispersa en todas direcciones. La luz azul se esparce más que el resto de los colores porque viaja en ondas pequeñas. De ahí que usemos la expresión de que el color del cielo es azul. Entre los gases que componen el aire y forman parte de la atmósfera se encuentran aquellos llamados gases de efecto invernadero, los cuales son muy importantes para el clima de la Tierra. Cuando la superficie terrestre es alcanzada por la radiación que emite el Sol, ésta se calienta y emite hacia el espacio radiación infrarroja en forma de calor, radiación térmica. Los gases de efecto invernadero absorben esta radiación infrarroja terrestre, reemitiéndola en todas direcciones, lo que evita que parte de esa energía escape hacia el espacio. Esta regresa a la superficie de la Tierra, radiación que se llama radiación de retorno, calentando nuestro planeta aún más y manteniendo así una temperatura óptima para la vida, ¿no? Ese es nuestro primer punto para ir comprendiendo qué es lo que vamos a hacer a continuación. Muy bien. Vamos a regresar a nuestro video, exactamente. Y entonces, ya tenemos información, ya tenemos algunos datos, ¿no? Y, pero creo que me faltó una tabla, ¿verdad, Daniel? En la lectura. ¿Me la puedes regresar, por favor? Ándale. La siguiente. Ahí está. Antes, me faltó leer esa. Sin la presencia de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, la temperatura del planeta sería muy fría. Por el contrario, si los gases de efecto invernadero se concentran de manera excesiva, se genera un aumento de la temperatura media del planeta, lo que dificulta la vida tal y como la conocemos actualmente. Los principales gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, el vapor de agua, el metano y óxido nitroso, que se producen por diferentes procesos naturales. Estos gases de efecto invernadero están presentes en la atmósfera en muy pequeñas cantidades, por lo que sus concentraciones se vienen en partes por millón, es decir, una parte de CO2 por un millón de partes de otra molécula. Y partes por billón, o sea, una parte metida en un millón de partes de otra cosa.
Como puedes observar en la siguiente tabla, el vapor de agua es el gas de efecto invernadero más abundante en la atmósfera. Ahora sí, ahí tiene usted la tabla en donde están los gases de efecto invernadero. En primer lugar, el vapor de agua, que se encuentra en una concentración de 1 a 4% en la atmósfera, ¿no? El CO2 en 400 partes por billón, el metano en 1.200 partes por billón, y el óxido nitroso o el óxido de nitrógeno en 310 partes por billón. Ahora sí, vamos a regresar a nuestra... Ya tenemos información suficiente para entonces, vamos a hacer un diseño experimental. Vamos a tener 2 botellas de 6 o de 5 litros de agua. Una la vamos a cortar por la mitad, no la vamos a cortar por completo, sino para que podamos abrirla y poder meter una plantita que usted puede ver en la imagen de la extrema izquierda. Pusimos una plantita de hierbabuena, ¿no? Y la otra está vacía, ¿no? Entonces vamos a cortar una de las botellas, vamos a introducir la plantita húmeda en la botella, en una de las botellas. Vamos a perforar ambas tapas para que podamos introducir un termómetro y, si es necesario, sellamos con plastilina, ¿no? Después vamos a tener que nuestra botella vacía será nuestro control y vamos a poner ambas botellas al sol, las vamos a dejar ahí para observar y registrar la temperatura inicial, y a partir de ese momento vamos a ir registrando cada minuto la temperatura en cada botella por un espacio de 20 minutos. Entonces aquí le voy a pedir, por favor, que ponga mucha atención y vaya anotando todas las habilidades que usted vaya identificando en esta actividad, ¿no? Ya tenemos nuestro dispositivo, los vamos a poner al sol y vamos a ver cuál se calienta primero. Y si se fija cómo ya empezamos a meter de manera intencionada, no solamente la parte de la ciencia, sino la parte de las matemáticas. De manera natural entra ahí, porque así lo estamos pensando, así lo planificamos, ¿no? Y ahora yo le pregunto a usted, voy a poner esas 2 botellas al sol. ¿Cuál botella usted considera que se va a calentar más? Vamos a hacer un ejercicio de predicción. ¿Qué botella se va a calentar más después de esos 20 minutos? ¿La botella con planta o la botella sin planta? Entonces, vamos a hacer una predicción. Usted lo vamos a hacer en Kahoot y permítame, vamos a poner en el chat la liga para que usted pueda entrar. Y pues, para que usted pueda entrar al Kahoot. A ver si lo puedo poner desde acá. Ahí no sé si ya lo puedan observar. No, creo que no lo pueden ver. Porque ya está compartida, pero no creo que, no sé si se pueda ver. Ahí. No, ¿verdad? No lo pueden ver. Ahí está, ya lo pueden ver. Ahí está, ya veo a Belém, a Denise, a Luis Enrique, a Irma, a Jota, a Ara, a Santiago Rendón, a Tania, Vicente, a Irish, a Alejandro, Santiago, Michelle, Tania, Ara. Ya están entrando, ya son varios. Fabiola, Guadalupe. Ok.
Marla, la supervisión 132, Rosy, Tony Martínez, Isa, Abby, Oxford, Marla, Eliani, Aileen, Urania, Angélica Betang, Tania, Yara, Blanca Retes, Eduardo G., Francisco Báez, muchas gracias, Dulce Zavala, Nora, Silvia Leticia, Marita, Mónica, Dulce, ya tenemos varias, Sally, entonces José, Daniela, Jocelyn, supervisión 144, Norma, un número 840.008, Cons, Ignacio. Ok, ya le vamos a dar, ya le voy a dar a empezar para que usted pueda decir en este pequeño ejercicio de efecto invernadero cuál botella se va a calentar más. Aquí está la encuesta. ¿Qué botella se va a calentar más? ¿La botella que tiene la planta o la botella que no tiene nada? Solo hay aire allá adentro. Están recolectando las las respuestas. Llevamos 45. Pero no veo como que se mueva las barras. Ahí está. Tenemos que 55 o el 86% dice que se va a calentar más la botella sin planta. Y el 14% dice que la botella con planta es la que se va a calentar más. Muy bien, ya tenemos nuestra el primer ejercicio de predicción. Eso lo vamos a descubrir a lo largo de que se desarrolle la actividad experimental. Entonces, no pierda de vista que el 86% de los que participaron dice que la botella sin planta es la que se va a calentar más. Muy bien, ya tenemos nuestro primer referente. Ahora regresamos a nuestra pantalla y vamos a la ándale, ahí, muchas gracias. Ya tenemos nuestro más del 86% dice que la botella sin planta es la que se va a calentar más. Muy bien, pues entonces vamos a ver qué ocurre. Pues nosotros, aquí le voy a presentar, fíjese, observe, tenemos el momento inicial y el momento final. Es como encuentre las 10 diferencias. ¿Qué observa de la primera, la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha? En el principio, cuando empezamos con el ejercicio y al final de los 20 minutos. ¿Qué puede usted observar? Anótelo en su libreta, porque entonces lo que yo pido es que usted observe qué es lo que pasó y porque esto nos va a permitir explicar la respuesta, ¿no? Ok. Lo que hicimos fue lo comentamos, entonces las pusimos al sol, empezamos a trabajar, a registrar, a medir el tiempo, a hacer la lectura de los termómetros, y ahí están nuestros datos. El tiempo, tuvimos que hacer aquí está en bonito, por supuesto, porque lo hicimos en una tabla con papel y lápiz. El tiempo en minutos, del minuto 1 al minuto 20, y las temperaturas. En azul, la temperatura sin planta, y en naranja, con planta. Entonces usted puede ver cómo el análisis de datos, el registro de datos, la sistematización de datos comienzan a tener cabida en esta actividad porque estuvo así planificada, ¿no? Entonces, esas herramientas nos van a permitir dar respuesta a lo que pasó, y ahí están nuestras respuestas. La botella con planta, que es el naranja, vean ustedes cómo tiene una mayor temperatura que la botella sin planta. El 86% dijo que la botella sin planta era la que se iba a calentar más, pero durante el desarrollo experimental vemos que no, que en ningún momento se fue por arriba de la temperatura de la botella con planta. Y esto inevitablemente nos lleva a la siguiente pregunta: ¿por qué? Si las plantas refrescan, uno se pone abajo de una planta con sombra y está muy refrescante, entonces ¿por qué? Entonces, esto lo hicimos intencionadamente porque quisimos meter algo que los que saben le llaman conflicto cognitivo.
¿no? Algo que no está, que me saca de balance y que dice, no, a ver, no, algo hicimos mal. Pero vamos a analizar la gráfica desde el minuto 1 al minuto 20. Acompáñenme a ver cómo empezaron los dos sistemas en 32 grados Celsius. Pero a partir del minuto 2, la botella con planta comenzó a irse hacia arriba. Ya en el minuto 4 se fue para arriba de manera constante hasta el minuto 11. De ahí bajó la temperatura un poco al minuto 13, volvió a elevarse, se mantuvo constante y a partir del minuto 17 hubo un descenso en la temperatura. Un comportamiento más o menos similar al de la botella sin planta, ¿no? Y entonces aquí entra la parte de la observación. ¿Qué pasó? Fíjese que durante el desarrollo de la actividad, en el minuto 4 empezamos a notar que comenzó a nublarse el interior de la botella, de la botella que tiene la planta. Comenzó a empañarse, empezó a generarse vapor de agua, ¿no? Por eso se empañó. Y usted vio las imágenes, cómo estaba, casi no se veía porque tenía vapor de agua, ¿no? A partir de que empezó a haber vapor de agua, comenzó a subir la temperatura de manera constante hasta el minuto 11. ¿Qué pasó en el minuto 11? Pues en el minuto 11 lo que pasó es que empezó a correr viento. Entonces esto puede explicar cómo el viento empezó a disminuir un poco la temperatura de los dos sistemas. Y en el minuto 13 comenzó a subir. ¿Y qué pasó en el minuto 17? Se nubló. Entonces, al ya no haber sol, ya no haber energía o calor, entonces a partir del minuto 17 comenzó a bajar la temperatura de los dos sistemas. Y entonces aquí empezamos a pensar, bueno, pero ¿por qué? Si es contraintuitivo completamente. Entonces, fíjese cómo el enfoque STEM ahí está metido, o sea, no lo hemos quitado de este diseño experimental. Ahora lo vamos a explicar utilizando un insumo que se encuentra en la red, ¿no? Que es un interactivo, ¿no? Y permítame ver que sí se muestre. Si alguien me dice si lo puede observar, se lo voy a agradecer. Ahí está. Voy a simular lo que pasó dentro de la botella y eso lo leímos en la lectura, o sea, lo leímos en la información que venía en la lectura que hicimos hace un momento. Ok. No, ya voy a empezar con la animación, no sé si se puede ver. No, ¿verdad? Entonces, déjenme otra vez presentar mi pantalla, otra vez toda la pantalla. Ok, ahí, a ver si ahora sí ya se puede observar. Y lo que observo es, usted ve un termómetro del lado izquierdo, del lado derecho ve un control en el que hay mucho gas de gases de efecto invernadero y abajo no hay gases de efecto invernadero. Y vamos a ver que si usted puede ver cómo hay una serie de ondas amarillas que representan la energía térmica del Sol que llega hacia la superficie del planeta y lo comienza a calentar. Al calentarlo, cuando se calientan los objetos, emiten energía térmica en forma de radiación infrarroja, por eso se ven rojos estas líneas onduladas que suben, pero en la parte del medio, donde está la capa de gases de efecto invernadero, se regresan y muy poquita se escapa hacia el espacio. Y esto hace que la temperatura cambie, porque este calor que está aquí se regresa y mantiene caliente al planeta, y esto es lo que ha permitido que la vida tuviera lugar.
Pero, ¿qué pasa si no hay gases de efecto invernadero? No es esa capa de gases de efecto invernadero que ya leímos cuáles son esos gases de efecto invernadero. Voy a bajar esta barra y voy a ver que si no hay gases de efecto invernadero, fíjese cómo las ondas amarillas, que son el calor que llega a la Tierra, calienta la superficie y esta reemite calor y casi todo se va al espacio. Y entonces el termómetro comienza a descender, porque no hay una capa de gases que retenga ese calor y lo regrese a la Tierra y mantenga una temperatura óptima para la vida. Ahora vamos a ver el caso contrario. Si hay mucho gases de efecto invernadero, fíjese cómo mucha de este calor de regreso infrarrojo regresa porque está en esta capa de gases de efecto invernadero. Y esto hace que usted mire cómo la temperatura del termómetro aumente considerablemente. Entre más gases de efecto invernadero emitamos en la atmósfera, estamos incrementando la temperatura global del planeta. Entonces hay un equilibrio que se está rompiendo y que eso explica el por qué se calienta más la botella que tiene planta. ¿Por qué? Porque si usted vio que se empaña la botella, porque por el proceso de evapotranspiración se libera vapor de agua, y ese vapor de agua leímos en la información de la lectura que es un gas de efecto invernadero y que está en la atmósfera. Lo que hicimos con este modelo fue justo eso, modelizar lo que pasa en la parte alta de la atmósfera. Bien pudimos haber puesto un globo con bicarbonato y vinagre para que se produjera CO2 y pudiera ser el mismo efecto, pero pusimos la planta porque la planta produce a través de la evapotranspiración vapor de agua, y eso es lo que hace que el calor se mantenga, se concentre y haga que el calor se concentre más en la botella que tiene la planta. Entonces, yo voy a regresar a mi presentación y ahora sí, si me ayudas otra vez, Daniel, a poner a donde venía. Ándale, muchas gracias. Entonces, ya lo leímos la información, leímos lo que iba a pasar, lo experimentamos, ya lo comprobamos con una animación, pero, aprovecho para que a lo mejor algunos de ustedes van a decir, maestro, pues qué fácil, usted tiene termómetros, pero nosotros no tenemos. Bueno, pues lo que podemos hacer es, ¿qué le parece si utiliza una tapa rosca y le pone una bolita de mantequilla o una bolita de plastilina o una bolita de chocolate y la ponen en el interior? Y eso es lo que observamos. Entonces, de manera cualitativa, podemos ver el efecto del calor dentro de las botellas. Y entonces, en vez de tener en mi eje de las Y de mi gráfica números en grados, puedo tener categorías. No pasa nada, comienza a ponerse brilloso, comienza a derretirse y se derritió. Y entonces puedo mantener mi gráfica, puedo mantener el mismo recurso porque la intención es esa, ver qué pasa en ambas botellas. Y entonces el termómetro no es una limitante, ¿no? Bien, vamos a continuar. Ok, entonces ya vimos que los gases de efecto invernadero efectivamente tienen un papel fundamental, y si hay una mayor concentración, se aumenta la temperatura global del medio. Entonces, ¿cómo extrapolar este conocimiento a otros entornos? Ahora lo vamos a llevar a ver, porque normalmente cuando hablamos de esos temas siempre pensamos en los ecosistemas terrestres, pero ¿qué pasa en los ecosistemas marinos? Porque el agua cubre 3/4 partes de la Tierra. Entonces vamos a ver qué pasa si se calienta, o cuál es la necesidad de que haya un balance térmico en el planeta. Bueno, le vamos a presentar un mapa en el que vemos flechas rojas y flechas azules. Las flechas rojas son agua caliente, las flechas azules son agua fría. Como estas se calientan a la mitad del planeta, en la línea del Ecuador, hay agua más caliente, y como en los polos se enfría y baja de nuevo, y hay un patrón de movimiento de masas de agua. Pero a lo mejor me dicen, no, a lo mejor no, sí está muy bonito, pero no le entiendo. Bueno, entonces vamos a utilizar otro recurso visual. Vamos a utilizar un recurso en el que se vea lo mismo, pero de otra manera, que esto le llama circulación termohalina, la gran banda transportadora del océano, en donde las masas de agua, usted ve cómo
las bandas, la roja va por encima, se calienta, llega a los polos, se enfría y viaja, se llega otra vez aquí abajo, se calienta y así comienza a moverse. Entonces ahí está, digamos, muy clarito, pero luego dices, no me queda claro, no me queda claro. Ah, bueno, entonces le voy a presentar un interactivo para que visualmente sea más atractivo y que vea cómo se mueven estas masas de agua. A través de la lectura, a través del dispositivo experimental, y regreso, porque no he perdido de vista mis preguntas. Entonces ahora sí ya tengo lo necesario, e incluso voy a meter otra pregunta, porque es importante mantener el equilibrio de los gases de la atmósfera. Entonces ya tengo suficientes elementos, porque ya usted ya tiene suficientes elementos, entonces para poder empezar a plantear acciones de cuidado del medio ambiente, de cómo prevenir o mitigar el cambio climático en comunidad, cómo participar en proyectos de cuidado del medio ambiente. Ya tenemos el piso teórico, ya tenemos las herramientas de que nos provee el enfoque STEM y que lo hemos hecho de manera integrada, intencionada e integrada para poder ir poco a poco, y entonces ahora sí, ya sé que el dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero que provoca el aumento de la temperatura del planeta. Otra pregunta, ¿cómo reducir entonces sus concentraciones? Ahora sí puedo pensar en un proyecto que me permita adoptar hábitos de consumo responsable, por ejemplo, disminuir el uso de vehículos automotores. ¿Cómo? A lo mejor a través de una campaña en su comunidad. Hay que favorecer el uso de las bicicletas o el caminar, por ejemplo. Reducir el consumo de energía eléctrica y combustibles fósiles. ¿Cómo le hago? Pues a lo mejor ya tiene sentido que tengo que pintar las paredes de blanco, que tengo que utilizar lámparas de LED que consumen menos energía, ¿no? Apagar las luces de donde, no sé, hacer una campaña con trípticos o como sea, para que entonces sí reduzcamos el consumo de energía eléctrica y de combustibles fósiles, y entonces no aventamos más dióxido de carbono o no emitimos más gases de dióxido de carbono en la atmósfera. Consumir productos locales y de temporada. Eso me permite entonces, el huerto escolar cobra sentido, las azoteas verdes, el llevar lo que hagamos, las plantas, llevarlas, intercambiarlas, y así evitamos comprar frutas o verduras que vienen de otros lados donde se consume energía, y entonces puedo incluso invitar, y los proyectos ya empiezan a salir de la escuela y llegan hacia la familia, y de la familia hacia la comunidad, y entonces vamos a hacer una especie de trueques en el mercado. Yo cultivo lechugas y yo papas, entonces vamos a compartirlas. O evitar la deforestación, la erosión del suelo y llevar a cabo acciones de reforestación. Entonces ya esas acciones dejan de ser meras consignas. No tires la basura, ciérrale y no te desperdicies el agua, sino ya de usted ya vio que efectivamente el cambio climático es una realidad y que los gases de efecto invernadero aumentan la temperatura del planeta, y entonces ahora sí ya puedo salir de la escuela, plantear un proyecto entonces que me lleve a la familia, y entonces a lo mejor puedo ir con las autoridades ya en un plano más comunitario de a lo mejor la Sedena u otra secretaría tienen viveros, y entonces ahora sí voy a hacer acciones de reforestación, pero porque sé que las plantas a través de la fotosíntesis absorben ese dióxido de carbono, ya no está arriba, sino que forma parte de la biomasa de las plantas, y entonces así puedo disminuir las concentraciones de dióxido de carbono de la atmósfera desde mi contexto escolar, familiar, comunitario. Y entonces ahora sí ya tiene mucho sentido, y esto lo hicimos a través estuvo metido el STEM o el enfoque STEM, y fíjese, aquí usted me puede decir, pues sí, pero ahí donde veo las artes, no están las artes. Sí, efectivamente, y además, pero ¿qué le parece entonces que metamos otro ejemplo en donde la escasez del agua, por ejemplo, también es un problema ambiental? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces lo que les proponemos es que ¿debemos cuidar el agua? Sí. ¿Por qué? Bueno, vamos a utilizar el libro de las tierras vírgenes o el libro de la selva, que seguramente usted ya vio o leyó, y entonces, déjame me regreso tantito, ahí está, y voy a usar nada más, le proponemos nada más usar la partecita de la tregua del agua. ¿De qué trata? Bueno, en la selva no llovió, y entonces
el nivel del mayor río de la selva comenzó a disminuir y se descubre una peña, que es la peña que invoca la tregua del agua, que invoca, pues como todos tienen necesidad de beber, carnívoros y herbívoros, entonces la tregua del agua dice, todos tenemos necesidad de beber, todos tenemos la necesidad de ir a este mismo cuerpo de agua, entonces los carnívoros tienen prohibido matar a los herbívoros. Esa es la tregua del agua. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces le proponemos utilizar un teatro de manos o de animanos. Aquí, por ejemplo, tenemos un flamengo, un tigre, una pantera, bueno, podemos pintarla de negro con pintura vinílica, una cebra, un cotorro, un loro, un jaguar, ¿no? Y entonces, ¿pero esto qué implica, maestros? Implica que nosotros lo hagamos también para saber dónde puede haber algo que salga de nuestro presupuesto. Por ejemplo, ahí vea cómo las maestras, ahí tienen al elefante, que es parte del cuento, y está la boa acá, que también es parte del cuento, y aquí usted ve en esta imagen a las maestras lo tuvieron que hacer, se pintaron las manos, pero lo que quiero llamar su atención es en esa maestra que está aquí abajo, que es la que tiene el cuaderno, porque lo que ellas hicieron fue seguir el cuento de la tregua del agua, hicieron un seguimiento y entonces a través de sus manos hicieron una representación donde continuaron el cuento y lo escribieron en su libreta. Y lo escenificaron, y entonces esto para un niño chiquito se puede hacer y creo que es bastante creativo, ¿no? Y entonces puede ser, o en otro grupo lo que hicieron fue hacer otra historia con la misma base de la escasez del agua y qué se puede hacer para evitar o para contrarrestar los efectos de la escasez del agua en la comunidad particular. Entonces, como ven, el enfoque STEM tiene su bondad, pero está en función de lo que usted desee lograr con sus estudiantes, ¿no? Ahora, yo le pregunto, váyase ahora otra vez con su teléfono y ahora yo le pedí que desde el inicio que escribiera las habilidades que se podían trabajar en esas actividades. ¿Qué habilidades se identificaron en esas actividades y cuáles de esas actividades están relacionadas con los campos de conocimiento STEM? Entonces, por favor, vaya, tome su formulario y anote qué habilidades se identificaron en esas actividades y cuáles de ellas se relacionan con los campos del conocimiento STEM. Y vamos a leer un par de ellas cuando ya estén escritas. Coméntenos, maestra Ana, algunas participaciones. Sí. La maestra Silvia Leticia nos comenta respecto a la pregunta, ¿qué habilidades se identificaron en estas actividades? Dice corroborar hipótesis. Y a la pregunta, ¿cuáles de ellas se relacionan con los campos de conocimiento STEAM? Ella nos menciona que todas. El maestro José Alvarado nos menciona qué habilidades se identificaron en estas actividades. Dice la observación, la experimentación y todas las relacionadas con ciencia. ¿Y cuáles de ellas se relacionan con los campos de conocimiento STEAM? También nos dice que todas. El maestro Gaspar Carvajal Reyes, del Estado de México, nos menciona que las habilidades que se identificaron en las actividades es la creatividad y la escritura. ¿Y cuáles de ellas se relacionan con los campos de conocimiento STEAM? Nos dice que la creatividad.
Marta García nos comenta qué habilidades se identificaron en estas actividades. Dice que la experimentación, el pensamiento crítico, promover la cultura y las artes, y cuáles de ellas se relacionan con los campos de conocimiento STEAM. Dice que pues todas y por su articulación. El maestro Lozano Antonio nos dice que las habilidades que se identificaron es el pensamiento crítico, el análisis, el trabajo en equipo, la observación y la hipótesis. ¿Y cuáles de ellas se relacionan en el campo de conocimiento STEAM? Igual, todas, y el pensamiento crítico. Gracias, maestra Ana. Si se fijan cómo esas habilidades, por eso son bien importantes las habilidades, porque estas habilidades van a favorecer que los niños y las niñas y las adolescentes tengan posibilidades de tener un futuro más esperanzador. ¿Por qué? Porque esas habilidades, fíjese cómo las habilidades se miden. Las 10 habilidades básicas que le permitirán a niños, niñas y adolescentes tener un mejor futuro y que favorece el enfoque STEM se miden cada 5 años. Por ejemplo, en el 2015, por ejemplo, la primera habilidad básica importante es la resolución de problemas complejos, coordinar equipos de trabajo, manejar personal, pensamiento crítico, negociación, control de calidad, calidad del servicio, toma de decisiones justas y pertinentes, saber escuchar, creatividad. ¿Cuáles de todas estas usted puede favorecer en la escuela, maestros? Más de 5 fácil. Ahora, ¿qué pasa en el 2025? ¿Cuáles son estas habilidades? 1, fíjese, pensamiento analítico y la innovación. Aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje. Resolución de problemas complejos. Fíjese, en el número 4 antes estaba el pensamiento crítico, pero ahora está el pensamiento crítico y el análisis, que muchos son los que usted identificó en la actividad. Creatividad, originalidad e iniciativa. Liderazgo e influencia social. Uso, seguimiento, control de la tecnología. Diseño y programación de tecnología. Resiliencia, tolerancia al estrés, flexibilidad. Acuérdense, el error como oportunidad para el aprendizaje. Razonamiento, resolución de problemas e ideación, entendida esta como la manera de procesos de creatividad y probar nuevas ideas, ¿no? Pero este desarrollo de las habilidades del pensamiento es gradual. ¿A qué me refiero? Lo primero que tenemos que hacer, y es lo que vimos desde el inicio de este conversatorio, es la observación. Necesito observar. ¿Qué quiere decir observar? Es mirar intencionadamente un fenómeno o un proceso. Medir. Tengo que saber medir, tengo que saber utilizar una regla, un termómetro, un compás, ¿no? Identificar propiedades. Cuando yo puedo lograr esto, cuando yo logro esto, entonces tengo las posibilidades de brincar al siguiente nivel. Es decir, ya tengo las herramientas para buscar evidencias, para reconocer patrones y ciclos. Cuando ya tengo esto ya consolidado o en camino de consolidar, entonces tengo la oportunidad de identificar causas y efectos. Entonces, entonces si pasa esto, pasará esto. Puedo ampliar el uso de los sentidos a través de herramientas como las lupas, o microscopios, o cámaras fotográficas, o telescopios, o termómetros, o reglas, ¿no? Y cuando puedo hacer todo esto, entonces tengo la posibilidad de diseñar y conducir experimentos. Pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Que queremos que los chicos diseñen su experimento si no saben siquiera observar. No pueden, entonces, por lo tanto, no pueden buscar evidencia, por lo tanto, no pueden identificar sus causas y efectos. Y entonces es cuando se desencantan de la ciencia. Pero cuando los llevamos paso a paso a través de esas actividades intencionadas, integradas con el enfoque STEM y con la perspectiva de género, entonces tenemos muchas posibilidades de crear vocación, que el día de mañana tengamos muchos niños y muchas niñas que se quieren dedicar a carreras técnicas o ingenierías o a carreras de ciencia o de astronomía o de astrofísica, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque esto, que hoy usted trabaje de esa manera, el día de mañana va a decir, ¿por qué soy ingeniera? Por mi maestro del primaria, o por la maestra Lupita, o por el maestro Rafael, porque él me inculcó que sí podía yo hacer lo que quería y me empecé a diseñar y me dediqué a la robótica, por ejemplo. Entonces, esa es la ventaja del enfoque STEM, ¿no? Y a través de estos experimentos y a través, ahora vamos a retomar en la predicción, el 86% dijo que se iba a calentar más la botella sin planta. Fue una predicción, no fue un adivinar, no fue atinarle al precio. Si yo le pregunto, ¿se cumplió su predicción? Pues la respuesta va a ser no y no pasa nada. Distinto sería que yo le pregunte, a ver,
¿cuáles de ustedes le atinaron? ¿O a quién sí le salió? Porque eso implica un juicio de valor. Y no se trata de eso, sino de darle el peso justo. ¿Se cumplió tu predicción? ¿Sí o no? ¿No se cumplió? No pasa nada. ¿Se cumplió? Tampoco pasa nada. Pero le quité el juicio de valor. Y entonces, no solamente el contenido conceptual, no solamente las habilidades, sino también los valores y las actitudes van de la mano, y entonces van creando un ambiente de cordialidad en el salón, y todo a través del enfoque STEM. Y esto es el desarrollo progresivo de las habilidades de pensamiento, y no me queda más que agradecer su participación, y vamos a entrar a una sesión de comentarios y preguntas. De mi parte, agradezco su paciencia y su atención. Entonces, había una pregunta, así que sí quiero contestar. El maestro... ¿dónde está? ¿Dónde la vi? Aquí, de nuestro Ángel Martín. Dice, si el enfoque STEM requiere laboratorios, dispositivos electrónicos, conexión a internet, mantequilla y chocolate, materiales costosos, ¿cómo se justifica su aplicación en donde falta lo básico? Pues, maestro Martín, justamente lo que hicimos o lo que tratamos de hacer a través de esta actividad fue utilizar material de bajo costo. No utilizamos laboratorios, no utilizamos dispositivos electrónicos, no utilizamos conexión a internet, e hicimos un experimento con el enfoque STEM, con botellas, con una planta y con sol. Entonces, no es necesario, cuando pensamos en STEM, no necesariamente piensen en simuladores, en satélites o en componentes electrónicos, ¿no? Que pudiera ser fantástico, pero no necesariamente. El enfoque STEM no necesariamente requiere de elementos tan sofisticados. ¿Los puedo utilizar? Claro, desde luego, pero donde no los hay, no es limitante para no hacerlos. El desarrollo de habilidades matemáticas, dice Ana Varela, le gustó el ejemplo del agua con la pintura, es más comprensible para los niños pequeños. Justamente, entonces lo que tratamos de hacer fue ponerles varias alternativas que buscamos de manera intencionada, porque eso es lo que queríamos, lograr, ¿no? Ese era el propósito nunca lo perdimos de vista. Por lo tanto, los contenidos y los PDAs nunca los deben de perder de vista, porque eso es lo que va a ser su guía al momento de estar haciendo sus actividades, ¿no? Y dice el maestro Ángel Martín, ¿por qué se presenta el enfoque STEM como innovación? Si en la práctica solo está al alcance de escuelas urbanas o privadas, dejando fuera a la mayoría de niños de sectores rurales o indígenas. Bueno, maestro Martín, el enfoque STEM no es innovadora, necesita la innovación para surgir, y está al alcance de escuelas urbanas, privadas, del medio rural, pero eso depende de quién, de usted como profesor. El maestro es el formador, uno de los principales responsables de decir, no lo tengo, ¿lo puedo hacer? Claro que lo puede hacer. ¿Implica trabajo? Sí, implica trabajo, desde luego, pero que se puede hacer, sí se puede hacer en cualquier condición. Nosotros lo hicimos nada más en la azotehuela de una casa para poder hacer esta actividad sin mayor necesidad de utilizar algo muy, muy complicado, ¿no? El profesor Jorge Salas, se podría decir que con las habilidades de observación, análisis y diseño se le da la solución a las problemáticas que hay actualmente, y desde luego se implementará de la mano con el enfoque STEM. Pues sí, el desarrollo de esas habilidades va a permitir que los niños el día de mañana sean creativos, innovadores, que propongan soluciones, ¿no? Dice César Soto, a nivel micro es una excelente propuesta, pero ¿cómo hacer para que se cumplan y apliquen las normas y reglamentos a nivel estatal, nacional e internacional? No sé a qué reglamentos se refiere, maestro Soto. Pero sí podemos, ya vimos cómo a través de lo que hacemos en la escuela, podemos hacer que brinque al ámbito familiar, y de ahí que salga a la parte comunitaria. Pero eso depende fuertemente del colectivo docente, de qué es lo que quiere lograr.
¿no? Y si vamos a reforestar, pero reforestar, entonces necesitamos a los padres de familia, necesitamos a las instituciones, necesitamos a las secretarías, necesitamos a la defensa que nos pueda dar árboles, pero no solo cualquier árbol, sino los de la región para que tenga mayor sentido, por ejemplo, ¿no? El maestro, bueno, del TV, Rex Alcántara Negrillos, dice: estoy muy de acuerdo en el estudio de las ciencias. Su servidor estamos en el área de la producción de pitahayas y los estamos haciendo a través del ahorro de agua y a través de reservorios para riego. Ahí está un ejemplo real, ¿no? Que se llevan a cabo la producción de pitahayas, ¿no? Y a través de usar el agua racionalmente para poder lograr cultivo de esta fruta, que además es muy sabrosa, ¿no? Y el maestro, la pitahaya de alumnos son de quinto de primaria. Observan, experimentan en la siembra el uso de malla de sombra donde determina la temperatura idónea para la planta. Entonces, pues no es algo que ustedes conozcan, maestra o maestro, sino es algo que lo que queremos llamar su atención es que lo que usted lo hace esté integrado y que incluya los campos de conocimiento, incluya la perspectiva de género y va a lograr acciones tan formidables como la que mencionan los maestros a través de estos ejemplos que nos da. No sé si haya otro. La maestra Leticia dice: gracias por sus aportaciones, me fue muy interesante y enriquecedor el ver cómo mi predicción no se cumplió y con base en cada parte del proceso en el que nos dio pude entender con claridad. Esa es la intención, ¿no? De decir, no se cumplió, entonces, ¿qué pasó? Entonces, al ir tratando de seguir o de explicar o de poner otras tareas, pues se logra el entendimiento. Lo pudimos lograr desde la primera lámina, ahí estaba la explicación, pero no es necesario, no es suficiente, entonces hay que meterle más recursos, ¿no? Y maestra Ana, si hay alguna otra pregunta o comentario. Sí, maestro. La maestra Martita Zavala nos comenta: qué importante es que desde el aula privilegiemos la curiosidad de los niños que cursan primero y segundo grado. Soy testigo de que las niñas, niños y adolescentes tienen el gusto por aprender, pero a veces esta curiosidad se limita con tareas escolares poco significativas. Claro, y esa tarea de quién cae importantemente en el docente. Y alguien inscrito como matemáticas súper explicadas nos comenta: ¿por qué es tan difícil generar proyectos donde se desarrollan las habilidades matemáticas? Por ejemplo, el sentido numérico. Al respecto, si me permite, maestro, le podemos comentar que es necesario resaltar que las herramientas matemáticas desarrolladas, es decir, habilidades, técnicas, algoritmos, modelos, que se incluyen en los proyectos, etcétera, pero que justamente se dicen que son herramientas porque las y los estudiantes las poseen. Por supuesto, esas habilidades técnicas, etcétera, se siguen ajustando y desarrollando conforme se ponen en práctica. Sin embargo, se requiere de un conocimiento matemático sólido para avanzar en la resolución de problemas relacionados con las ciencias, la ingeniería, las artes, entre otras. De ahí que es importante propiciar que niñas, niños y adolescentes construyan esas herramientas en espacios de estudio, es decir, dar su tiempo para estudiar los contenidos matemáticos que requieren de proyectos específicos. Claro, y que influye también eso, el trabajo en academia de los docentes también. Es decir, hacerse de trabajar de manera conjunta, de favorecer las academias o los espacios en las reuniones de consejo para poder trabajar de manera conjunta y lograr propósitos unificados, integradores y que puedan tener sentido para los estudiantes. La maestra Erika Corina Sánchez nos comenta que a los niños les fascina ver de forma lúdica el aprendizaje en la creación. Exactamente, porque los primeros mapas planos con colores está muy bien, muy bonito, pero no necesariamente, no todos se entienden de la misma manera, entonces hay que buscar diferentes estrategias, ¿no? Para lograr un mismo fin que estaba presente desde el propósito de cómo hicimos estas actividades. El propósito nunca lo perdimos de vista. La maestra Raquel Berenice Villa nos pregunta: ¿cuál sería la mejor estrategia para sensibilizar
al colectivo docente hacia la aplicación de STEAM? Justamente el hacerlo. O sea, el que uno mismo lo haga, lo vivencie, entonces incluso uno mismo se da cuenta, caray, no era lo que yo esperaba, ¿no? Entonces es poner las manos en obra. Cuando las maestras de la última imagen se pintaron las manos, estaban divertidísimas. Y salimos al patio y a utilizar el jardín o las jardineras para representar la obra de teatro. Ellas mismas lo hicieron, les encantó la idea y dijeron, no, de aquí somos, pero porque ellas lo vivenciaron. Entonces una estrategia es que lo hagan. Usted tiene planificado algo, hágalo. O con sus compañeros, hágalo de viva mano, y entonces van a darse cuenta de cuáles son las posibles dificultades y entonces atenderlo. Pero el hacerlo es fundamental. La maestra Valeria comenta también que le encantó el ejemplo del agua con pintura, que es más comprensible para los niños pequeños de jardín de niños de primero y de segundo grado de primaria. Sí, exactamente, por eso en este ejercicio tratamos de pensar también en los niños chiquitos, ¿no? Y matemáticas súper explicativas, nos dice que es excelente, es el verdadero enfoque STEAM. Pues agradezco mucho, maestro, encantado de conocerle. Bueno, gracias, maestra Ana. Pues sin más, pues de mi parte agradezco a la maestra Leslie, que hicieron el favor de invitarme a este conversatorio, a la maestra Leslie Cuesta, a la maestra Claudia Carolina García Rivera, a la maestra Ana Flores Montañez, a la maestra Carmen Tobilla, al maestro Daniel Morales, a la maestra Silvia Campos, y a todo el equipo de la subdirección de primaria. Agradezco mucho su invitación y pues no me queda más que despedirme y agradecer el favor de su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Jorge. Fue muy enriquecedor escucharle y conocer distintas maneras en que podemos acercarnos al enfoque STEM. Reforzar que estas son algunas ideas, algunas sugerencias de cómo se puede trabajar. No significa que tengamos que cumplirlas todas al 100%, sino son aproximaciones que usted nos brinda de acuerdo a la experiencia que ha tenido en los diferentes espacios en donde ha colaborado con docentes de los distintos niveles. Hay que resaltar que el maestro Jorge ha trabajado con educadoras de preescolar, con docentes de primaria y también con docentes de secundaria. Entonces las posibilidades son muchas. Por eso es que en varios momentos hacemos referencia a niñas, niños y adolescentes, porque bueno, esto que nos acaba de compartir el maestro Jorge se puede aplicar en los distintos niveles. Muchas gracias, maestro. Jorge, espero que esta presentación que usted nos ha hecho pues ayude a los docentes a reflexionar, a ir pues pensando la manera en cómo pueden llevar a cabo el enfoque STEM en sus aulas a partir de pues lo que van avanzando con sus niños. Es una manera de poner en juego los conocimientos, las habilidades que se van desarrollando a lo largo del trabajo que se hace en el aula, y también pues de atender problemáticas que viven las niñas, los niños a su alrededor de manera cotidiana. Es una manera de vincularnos con la comunidad, y como la comunidad también, eso es muy importante, puede ayudar a la escuela a llevar a cabo proyectos muy interesantes en donde pues estén atendiendo las necesidades que se tengan dentro de la escuela y en la comunidad. Muchas gracias, maestro Jorge, por su participación. Con gusto. Pues desafortunadamente, como en todo momento, el tiempo es un factor que nos trae un poco rápido. Daniel, si regresamos por favor a la presentación inicial para compartirles algunos de los materiales que se han generado desde el equipo del campo formativo para apoyar la práctica docente. Estos materiales están disponibles en la página de la subsecretaría. En ese sitio ustedes van a encontrar una ventanita en donde vienen los materiales. Al entrar en esa ventanita
se despliegan pues todos los programas, el plan y los programas de estudio de las distintas fases. Aquí nosotros solamente estamos ejemplificando las de primaria, que es a la dirección que, pues, a la que nosotros pertenecemos. Dentro de esa página ustedes van a encontrar cuadernillos. Específicamente voy a hacer mención a los del campo formativo. No significa que no se encuentren otros materiales de los otros campos formativos. Podemos encontrar entonces cuadernillos de desarrollo de habilidades ciencias naturales fase 4, desarrollo de habilidades matemáticas para las fases 3, 4 y 5 y educación integral en sexualidad, ciencias naturales fase 5. No significa tampoco que estos materiales sean únicamente aplicables o útiles para estas fases. También, dependiendo de las necesidades, los requerimientos que tenga cada docente, pueden ser utilizados por los otros niveles, obviamente adecuándolos al nivel que ustedes trabajen. Y también encontrarán una serie de ficheros que contienen orientaciones didácticas para favorecer su trabajo en el aula. Ideas de cómo acercarse al desarrollo de los contenidos y PDAs de el campo formativo. La siguiente, por favor. También anunciar el siguiente conversatorio, que es la igualdad de género en la convivencia cotidiana, que se llevará a cabo en octubre, más o menos a mitad de mes. Vamos a tener el conversatorio que nos hablará, en donde nos hablarán sobre la igualdad de género en la convivencia cotidiana. Y finalmente, queremos agradecerles el tiempo que pudieron dedicarle a este conversatorio. No dejar de lado también que entendemos que los horarios pues no son los más apropiados de repente. Sabemos que hay quienes salen del turno matutino, se desplazan a su siguiente turno, pero es importante destacar que estas transmisiones quedan grabadas tanto en YouTube como en Facebook, en la página de la Secretaría, y van a estar a su disposición en todo momento para que ustedes puedan repasar algo que les interese o bien compartirlo con sus compañeros. Les agradecemos mucho habernos acompañado en este día y nos vemos en la próxima sesión del conversatorio. Hasta luego y buena tarde.